por cierto, bien bonita. Y me ha pedido que les haga llegar un afectuoso saludo. Ella está por allá en San Antonio apoyando a mi hija. Gracias por sus oraciones. Ella está bien de salud y continúa avanzando en su disertación para concluir con su programa del doctorado. Damos gracias al Señor por cada uno de nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes están felices por los hijos que Dios les ha dado? ¿Cuántos quisieran que Dios les diera más todavía? No tanto, ¿eh? Los hijos siempre son una bendición. Y oiga, cuando veo las fotografías ahí de los nietos, que no puedo estar ahí con ellos, ay, no sabe cómo me duele, ¿no? Pero vamos a verlos en unos cuantos días. Les manda muchos saludos. Hermanos, quiero agradecer por sus oraciones en favor del seminario Lacey. Este próximo año estaremos cumpliendo 80 años de ministerio. Yo con ellos pues apenas voy a cumplir 2 años. Le damos gracias al Señor por la obra, el trabajo que a través de las décadas este seminario, a través de los líderes que nos han antecedido, han desarrollado. Y queremos hacer una gran celebración y les invitamos desde ya para que nos acompañen este próximo octubre. En octubre, del 17 al 22, vamos a tener la semana de predicación, la Conferencia Nacional de Predicación, y allí tendremos la celebración. Les invitamos, hermanos, para que ya lo pongan ahí en su calendario. Quiero aprovechar la ocasión para darles las gracias, porque he observado que esta iglesia está constantemente orando por el seminario. Miren, hermanos, agradezco, aprecio mucho eso, no solo porque sea el director del seminario, pero por la razón de que el seminario está para asistir a la iglesia local en el llamado que Dios le ha hecho. Entonces, estamos dedicados a la preparación de los siervos de Dios, estamos dedicados a desarrollarles, ayudarles, entrenarles al uso de algunas herramientas que les pueden ser útiles para el desarrollo del ministerio y con ello pues el extendimiento del reino de Dios. Agradezco muchísimo de sus oraciones. Después de haber estado viajando por algunas semanas, hermanos, estamos finalmente aquí de regreso y agradezco la oportunidad que me dan para compartir la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que yo estoy dispuesto a pagar porque me dejen predicar o me dejen enseñar. Es la pasión de mi corazón, me deleito en hacerlo. Para mí es una bendición el que ustedes me concedan la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de San Mateo para que reflexionemos aquí en el capítulo número 1. Vamos a meditar en algunos versículos, hermanos, del capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. Ustedes tienen ahí el texto bíblico en la pantalla. Y me voy a permitir darle lectura a este pasaje, hermanos, a partir del versículo 18 hasta el versículo 25. Sígalo con su vista, por favor, allí en donde usted está. Pero ponga mucha atención en lo que Dios en su palabra dice. Vamos a reflexionar en este evento, en este pasaje. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, en esta mañana queremos acercarnos a ti y lo hacemos con gratitud en nuestro corazón porque tú has sido bondadoso, nos has preservado con vida, con salud, nos has provisto todo lo que hemos necesitado. Particularmente, Padre, te damos las gracias porque la asistencia tuya para alimentar y nutrir nuestro espíritu siempre está allí presente. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu Hijo Jesús, quien ha hecho posible todo esto. Ahora, al reflexionar en ella, Señor del cielo, abre por favor nuestra mente y nuestros corazones de tal forma que podamos entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar. Señor Santo, te rogamos estas cosas en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. He titulado esta reflexión, hermanos, el nacimiento que provoca una crisis. Yo quisiera, muy amable hija, gracias, Dios te bendiga. Sí lo necesito. Gracias. Por lo general, hermanos, aunque sé que también abundan las excepciones, pero por lo general, todos nosotros nos alegramos, ¿no? Abundan las excepciones por los embarazos no deseados. Pero nosotros normalmente nos alegramos por el nacimiento de cuando un niño llega a un hogar. ¿No es verdad? No nos alegra eso, causa alegría. Se alegran los padres, particularmente aquellos que anhelan y desean tener un hijo. Los abuelos, no se diga, ¿no? Yo recuerdo cuando le decía a mi hijo, ambos estaban estudiando, ya terminaron de estudiar, se habían casado, tenían 5 años de casados y le decía, hijo, ya quiero un nieto, ¿no? Quiero un nieto. Y bueno, pues cuando llega el nieto, una gran alegría, ¿no? Es fiesta. Normalmente eso es, mis amados hermanos. Se alegran los abuelos, los tíos se ponen muy felices. Tengo una sobrina que anda ahí poniendo en Facebook que ya está haciendo la fiesta de tercero. Y yo dije, caray, le van a poner tercero, porque sabía que algunos se llaman secundino, ¿no? Pero no, es que como mi hermano se llama Samuel y él se llama Samuel, pues el otro es tercero, ¿no? Se alegran los tíos cuando van a venir los sobrinos. Y especialmente, ustedes saben que se alegra la pareja cuando ha tenido algún tiempo de matrimonio y a veces Dios no les ha concedido el gozo de la paternidad. Es común que se alegren los hermanitos, ¿no es cierto? Normalmente se alegran, hay algunos que se ponen celosos, pero luego se les pasa, ¿no? Pero normalmente cuando hay un nacimiento, se alegra a todo mundo. Y se alegran los hermanitos cuando esa familia que va a tener un hijo ya ha tenido otros, ¿no? Algunos pequeños están a la expectativa de la llegada del nuevo bebé, que por cierto en algunas ocasiones hasta ellos se lo han pedido a sus papás, ¿no es cierto? Y me compartía un hermano y me decía que llegó un momento que su hija les dijo, mejor se lo voy a pedir a Dios porque ustedes no me oyen, ¿no? Así sucede. Estamos a la expectativa de la llegada de los bebés porque causa alegría. ¿A poco no es cierto que las amigas de la embarazada se organizan y le hacen una recepción en honor del bebé que está por llegar y le obsequian regalos? Compran un pastel, hacen no sé qué tantas cosas. Porque es fiesta. Hay comida, hay juegos, hay risas, hay bromas, en fin, abunda la alegría, ¿no es cierto? Eso es algo natural. Pero yo quiero que usted observe en esta mañana que este pasaje bíblico que habla del nacimiento del Señor Jesucristo, llamado el Cristo, nos muestra que el nacimiento del Hijo de Dios fue un nacimiento y fue uno de los eventos más convulsivos
y perturbadores de toda la historia. La Biblia dice, mis amados hermanos, que fue un nacimiento que provocó crisis. Usted lo puede leer en Lucas capítulo número 2, versículo 1 al 24. Usted lo puede leer más tarde. Pero eso fue lo que sucedió con el nacimiento del Señor Jesucristo. Mire, en primer lugar, una crisis en la familia. Una crisis porque aquella familia tenía que salir de su tierra, de su nación, y tenía que trasladarse por orden de Dios, que le dijo, llévate a tu hijo, y se lo llevó a Egipto. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que fue con el dinero que entregaron aquellos magos que llegaron del oriente y que vinieron a adorarle y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y que estas pertenencias, el valor de todo esto, fue usado precisamente para financiar el viaje allá. Esto nos lleva a nosotros a reflexionar, hermanos, cuán importante es nuestra participación financiera con la obra de Dios para que se lleven a cabo los planes que Dios tiene. Y lo hace con aquellos que adoran a Dios. Pero fue una crisis. Nosotros nos hemos cambiado ya 16 veces. Oiga, mis hijos nacieron aprendiendo a empacar y a desempacar. ¿Sí? Así nos ha traído Dios y sabemos lo que es eso. Y 4 veces nos hemos cambiado de país. Pero es cómodo porque tiene uno transporte. Pero en aquel tiempo, oiga, viajar desde aquella tierra a otro país era una crisis familiar. Porque iban solos y se quedaban todos los demás familiares. Porque no tenían a nadie allá. Tenían que ser desarraigados, debían de emigrar a un país extranjero. Se fueron ellos a Egipto. Fue una crisis entonces familiar. Pero fue también una crisis para María. La Biblia describe, mis amados hermanos, que en aquel tiempo las circunstancias en la sociedad, aunque eran un tanto diferentes a las de hoy en día, pero sin embargo, debió haber sido para María una situación extremadamente difícil, porque ¿quién en aquellos tiempos le creería de su embarazo? Es que el Espíritu Santo vino y por eso estoy embarazada, ¿no? Hay algunas muchachas que se quieren hacer sentir muy espirituales y cuando de repente salen embarazadas quieren salir también con un cuento, ¿no? Debe haber sido muy difícil para María, mis amados hermanos, en aquel tiempo ser una madre soltera. Eran completamente repudiados por la sociedad. Se requería entonces la voluntad de estar a la disposición de Dios sin importar la vergüenza, sin que le importara la opinión de la familia, sin tomar en cuenta la opinión que no sería una opinión positiva de los vecinos. Pero cuando le es anunciado, ella dice, he aquí tu sierva. O sea, dispuesta. Pero fue una crisis. Fue un nacimiento que trajo crisis, no solamente, amados hermanos, en la familia, no solamente en María, pero fue una crisis en José. El hecho de que José descubriera el embarazo de María, imagínense por favor el impacto de aquel compromiso que estaba siendo quebrantado por María. O sea, eso era lo que había en su mente. La vergüenza personal eran más de lo que José pudiera manejar, soportar y tolerar ante la sociedad. Era una crisis para José. Para salir adelante en esta crisis era necesario hacer varias cosas. ¿Qué es lo que nos enseña José que debemos hacer para enfrentar las crisis de la vida?
Esa es una pregunta que yo quiero que usted y yo respondamos en esta mañana y que observemos el pasaje. Porque todos nosotros en un momento o en otro nos encontramos, nos confrontamos a crisis en la vida. ¿Cómo las vamos a enfrentar? De José aprendemos algunas cosas, mis amados hermanos. Y en primer lugar, no se olvide nunca que ante una crisis no anteponga sus sentimientos para actuar, sino sus valores. Ante una crisis, no anteponga sus sentimientos personales, ponga en primer lugar sus valores y actúe de acuerdo a eso. Mire, el nacimiento de José causó una crisis. José se enfrentó con la crisis de su vida. Imagínense los sentimientos, las emociones, el dolor que José debió haber sentido al descubrir que María, su prometida, estaba embarazada. Imagínense los pensamientos que debe haber cruzado por su mente. ¿Qué crisis le causó a José el nacimiento de Jesús? Imagínenselo nada más. La Biblia describe a José diciendo, sin embargo, describe cuál era su condición espiritual, moral, sus valores. Y la Biblia lo describe diciendo que como era justo y no quería infamarla. Estas palabras, amados hermanos, describen entonces un espíritu profundamente consternado. O sea, José no sabía qué hacer. Dice, pero como era justo, quiso dejarla secretamente. O sea, no quería hacer un escándalo de aquella situación. José estaba triste, estaba afligido. La Biblia describe a José, amados hermanos, como una persona que estaba angustiada, estaba desesperado. ¿Se puede usted imaginar cómo estaría José? José se encontraba entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Ante las crisis de la vida, no anteponga sus sentimientos personales para actuar, sino sus valores. Porque para José, obedecer la ley requería que llevara y presentara ante las autoridades religiosas a María, cosa que como buen judío se esperaba que hiciera. José estaba dolido, estaba lastimado, estaba agraviado, se sentía ofendido y así podría justificadamente actuar. En la mente de José, María había cometido libertinaje, un pecado de infidelidad. Ella estaba embarazada. Sin embargo, la Biblia describe a José como justo. Como era justo, no quería entonces infamarla. José, amados hermanos, era un hombre de valores morales. Se preocupaba y se preocupaba mucho por aquella mujer. ¿Qué pasaría con ella socialmente si la abandonaba? El nacimiento de Jesús implicaba una crisis para José. Pero ante esta crisis, José no antepuso sus sentimientos de frustración, de despecho, de duda para actuar, sino que por encima de todo, antepuso sus valores. No quería difamarla, por lo que decidió dejarla secretamente. No quería exponerla ante la sociedad. De José aprendemos entonces que ante una crisis no debemos anteponer nuestros sentimientos al actuar, sino movidos por nuestros valores. En segundo lugar, amados hermanos, este pasaje nos enseña cómo enfrentar las crisis. Y nos enseña que ante una crisis no debemos de anteponer los sucesos para actuar, que debemos de considerar antes que nada a las personas. O sea, no son ni los sentimientos y no son tampoco los eventos, sino debemos de tomar en cuenta a las personas. Mire, José se encontraba ante una terrible crisis en su vida. El nacimiento de Jesús provocaba una crisis. La sociedad de su tiempo no podría ver con buenos ojos lo que estaba sucediendo en la vida de María. Por supuesto que no. Algunos sucesos a considerar eran que el matrimonio judío implicaba 3 pasos.
y se los voy a mencionar. Estos son algunos de los sucesos. Implicaba 3 pasos. Primero, el compromiso. Hace algunos días estaba viendo ahí en Yahoo una noticia. Estaba la fotografía de un señor ahí parado, esto era en Líbano, con una niña vestida de novia, y la niña tenía 12 años, y el señor tenía 40 años o un poquito más de 40 años. Y esto lo hicieron nada más como experimento para ver cómo la sociedad reaccionaba, y están en aquella cultura. Han cambiado las cosas. Y la respuesta de la sociedad no fue muy positiva ante lo que estaban viendo. Es un lugar donde suelen ir a tomarse las fotografías las novias y los novios cuando contraen matrimonio. Entonces ellos fueron allí, ahí estaban. Y empezaron a observar la reacción de la gente cuando los veía. Un señor de más de 40 años y una niña de 12 años, vestida de novia. En el lugar donde se toman las fotografías los que se están casando, ¿no? Eso es parte de la cultura de allá de Oriente. Por supuesto que las reacciones no fueron tan positivas, ¿no? Hacia aquel hombre. Hubo quienes hasta lo insultaron, ¿sí? Pero esto era solamente para ver cómo reaccionaba la gente, no era una situación real. Lo que quiero decir, hermanos, es que en la cultura de Oriente, en aquel tiempo, y todavía hoy en día, para el matrimonio, los eventos y los sucesos que se llevan, en primer lugar, es entonces el compromiso. O sea, son los padres que hacen el trato. Son los padres que hacen el trato de que se casa la hija con alguien más, ¿no? Son los padres de la novia y los padres del novio los que hacen el trato. Dice mi mamá que por mí tuvo que llevarle a mi esposa 20 camellos y 40 ovejas y no sé qué tanto, ¿no? Que eso fue lo que le pidieron los suegros. No es cierto, no es cierto. Pero eso era lo que hacían, hermanos. O sea, los padres hacían un compromiso, esa era la primera cosa, un compromiso. Los padres hacían el trato y acordaban sobre aquel matrimonio. Bien. Por lo general, estos matrimonios se llevaban a cabo a muy temprana edad para quienes se unieran en aquella relación, por lo general, a muy temprana edad. Así como estaba ilustrado en ese experimento que estaban haciendo, ¿no? Un hombre de 40 años con una niña de 12. Dicen los eruditos que en aquel tiempo José debe de haber tenido como unos 30 años y que María como unos 15 o 16 años. Eso es lo que dicen. ¿Sí? Ok. Pero ese era el evento en el proceso del matrimonio, era el trato. En segundo lugar, el desposamiento. Y dice la Biblia que ellos estaban desposados. El desposamiento era el segundo paso dentro de aquel contrato de matrimonio y duraba un año. Después de que se hacía el contrato, entonces duraba un año. Yo estaba visitando aquí también, estaba recordando, ahorita vino a mi mente, hermano, estaba recordando aquí un lugar donde tejen unos tapetes muy bonitos. Teotitlán del Valle. Teotitlán del Valle. Fui a Teotitlán del Valle, he ido varias veces, y la última vez que fui, llegué a un lugar donde estaban tejiendo, entré, muy preciosos trabajos que hacen, dignas obras de arte. Me impresiona a mí ver lo que hacen. Y yo soy muy curioso y pedí que si me permitían entrar a donde estaban ahí con los telares, y estaba un muchacho ahí tejiendo un tapete muy hermoso. Empecé a platicar con ellos. Y entonces la dueña del negocio se acercó y empezamos a platicar. Y entonces yo le preguntaba a él que más o menos cuánto era lo que le pagaban y todo eso. Y entonces la señora me dice, no, a él no le pagamos. Dice, este muchacho es de los buenos. Dice, ya no hay muchos hoy en día de estos. Dice, pero él se quiere casar con nuestra hija. Y entonces le pedimos que tiene que trabajar por 2 años aquí con nosotros. Y ahí está, no todos los días, pero dice, no todo el día, pero todos los días tiene que venir a trabajar. 2 horas. Dice, ya lleva 1 año, le falta 1. Híjole.
A eso estaba dispuesto a hacer por aquella mujer. Ya habían hecho un trato y estaba esperando. Ya había un compromiso. Y eso no es ahí en el oriente. Aquí, en Teotitlán del Valle, yo lo encontré. ¿Sí? En aquel tiempo, mis amados hermanos, esos sucesos en la crisis del nacimiento de Jesús son algunos de los sucesos que tenían que pasar, que darse. Una vez hecho el compromiso por los padres de aquella boda, entonces venía el desposamiento y duraba aproximadamente 1 año. Acá a este muchacho en Teotitlán del Valle le pidieron 2 años, pero esto duraba aproximadamente 1 año. Después del año en que se había hecho el acuerdo, la pareja se casaba. Entonces, en ese año se le llamaba el desposamiento, o sea, la pareja estaba desposada, se requería un divorcio, pero ya cuando estaban desposados, en esa segunda etapa del matrimonio, del proceso del matrimonio, si ellos se querían separar, ya habían hecho un contrato, se requería un documento de tipo legal. O sea, tenía que divorciarse legalmente. Por eso, él tenía que tomar a la mujer y llevarla ante las autoridades religiosas y decirle, pues todavía ni se ha consumado el matrimonio, pero ahora ella está embarazada. Yo no quiero más nada con ella. Por eso José dice que pensaba, como era justo, no quería dejarla. No quería infamarla, pero quiso dejarla secretamente. Entonces, estos son los sucesos en la crisis de José ante el nacimiento de aquel niño. Y en tercer lugar, amados, un tercer suceso era cuando se consumaba entonces ya el matrimonio, o sea, al tener una relación física sexual. En el caso de José, no se llevó a cabo, dice la Biblia, que no la conoció hasta después del nacimiento de Jesús. Ese era el proceso. No la conoció hasta después del nacimiento de Jesús. O sea, no se consumó el matrimonio, o sea, no tuvo esa relación física, sexual, hasta después. Por eso la Biblia le describe como el primogénito, o sea, el primero entre otros más. ¿Puede usted entonces en su mente imaginar lo que corría por la mente de José en aquellos momentos? Su novia, María, estaba embarazada y su matrimonio aún no se había consumado. Entonces, el pecado de María era grande. ¿Por qué? Pues porque está embarazada. María debe haberle sido infiel. Era lo que él podría haber pensado. Había una crisis en aquel momento. Pero, amados hermanos, la Biblia dice que el amor de José hacia ella fue lo que le ayudó para conducirse y comportarse como él lo hizo. Ante una crisis, bienvenidos hermanos. Dios le bendiga, hermana. Bienvenidos. Ante una crisis, no anteponga los sucesos para actuar, sino a las personas. Él amaba y la amaba de verdad. Y fue precisamente, yo quiero que usted observe que fue precisamente el amor que le ayudó para actuar y no poner los sucesos en primer lugar antes que a las personas. ¿Sabe por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, yo no estoy diciendo que era un pecado el de María, lo que estoy diciendo es que eso era lo que podría estar normalmente en la mente de José. Pero como la amaba, obró de esa manera, ¿sí? Ante una crisis, entonces, amados hermanos, no anteponga eso. Ahora yo quiero decirle entonces, y quiero hacer algunas preguntas. ¿Ama a su esposa? ¿Ama a sus hijos? ¿Ama usted a los hermanos de la iglesia? ¿A sus hermanos carnales? ¿A los parientes? ¿A los vecinos? ¿Ama usted a sus amigos? Ante una crisis, José nos enseña lo positivo que resulta actuar cuando no anteponemos los sucesos, sino a las personas en primer lugar. Él amaba a María. Amados hermanos, qué gran lección nos da aquí. José nos exhorta, nos invita, nos estimula
Amemos a nuestros seres queridos. Ame a sus padres. Ame a sus hijos. Ame a los hermanos en la iglesia. Ame a sus parientes. Ame a sus amigos y dele significado verdaderamente a esta Navidad. Ame aún a su jefe aunque le haga la vida de cuadritos. O al esposo que a veces no la quiere dejar en paz, ¿no? No, no es cierto. Yo sé que todos ustedes tienen puros esposos como el que mi esposa tiene, ¿eh? Como no está, pues como no me puede desmentir, ¿verdad? Para concluir, yo quiero mencionar en tercer lugar que José nos enseña cómo podemos responder ante las crisis. En tercer lugar, mire, ante una crisis, no anteponga sus intereses para actuar, sino los intereses de la causa del pueblo de Dios. Lo repito, ante una crisis, no anteponga sus intereses personales para actuar. Ponga en primer lugar los intereses de la causa del pueblo de Dios, de la causa del reino de Dios. Ante una situación crítica como la que José estaba enfrentando, mis amados hermanos, José nos enseña que toda mujer y hombre piadoso lo que debe hacer. Y la Biblia dice en el versículo 20 al 21, pensando él en esto. O sea, fue cuando Dios le habló a través del ángel y pensando él en esto. José estaba en una crisis entonces, amados hermanos, es decir, que José hizo lo que tenía que hacer. La Biblia dice que José hizo lo que tenía que hacer. Se fue para estar a solas con Dios y hablar con Él, pensando Él en esto. O sea, reflexionando, meditando. Esta era la única forma de atreverse por medio de aquella crisis en acercarse para encontrar la solución en oración y en meditación. Pensando en esto, dice la Escritura. ¿Cuánto bien nos hace entonces a nosotros, amados hermanos, tomar este ejemplo? Porque debido a su piadosa dependencia en Dios y su obediencia a Dios, Dios suplió su necesidad. Dios le respondió. Dios le suplió su necesidad al darle una revelación especial que le guiaría, ayudándole a entender su crisis y revelándole el destino de aquel niño prometido. Porque la Biblia dice que un ángel se apareció y le dijo: José, no temas recibir a María. Un ángel de Dios fue enviado. Había temor en su corazón. Así se encontraba él angustiado ante aquella crisis. Pero él estaba reflexionando y meditando, estaba haciendo lo que debía de hacer. Amado hermano, hermana, cuando usted se encuentra en una crisis, lo mejor que puede hacer es buscar la presencia de Dios. Es ir a Dios en oración. Muchas de las veces cuando estamos en una crisis, empezamos a correr y empezamos a llamarle a fulano y a sutano y a mangano. Y desafortunadamente, a veces vamos con quien no debiéramos de ir. A pedir consejo con quien a lo mejor está más necesitado de él. Pero aprendamos a ir a Dios, a acercarnos a Dios. Dice que eso fue lo que José hizo. Y cuando él lo hizo, entonces Dios le dio una revelación, alentó su corazón, quitó sus temores, porque oiga, eso es lo que el Dios nuestro está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Eso es lo que el Dios nuestro está dispuesto a hacer por usted. Eso es lo que el Dios nuestro está dispuesto a hacer por mí. Eso es lo que el Dios nuestro está dispuesto a hacer por todo aquel que enfrenta una crisis. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. Y Dios no le defraudará. Se acercó, le dijo: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella engendrado es, del Espíritu Santo es. Aunque por la mente atormentada de José cruzaban tantas ideas,
que le consumían, le quitaban el sueño. Sin embargo, la Biblia dice que José amaba a Dios y entonces le buscaba en meditación y le buscaba en oración. Amaba a María y por ello planeaba dejarla entonces secretamente, no deseaba infamarla. Con justa razón, el Señor Jesucristo dijo años más tarde, en esto se resume toda la ley y los profetas. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque José amaba a Dios y porque José amaba a María, sucedió lo que sucedió, mis amados hermanos. Una persona que ama de verdad no puede vivir en actitud de crítica. José no se fue criticando a María porque amaba a María. José no se fue ante aquella crisis criticando a María porque amaba a Dios y tenía temor de Dios. Una persona que ama no puede vivir en actitud de crítica, no puede vivir en actitud de murmuración, de juicio o de censura. José no quería infamarla. Cuando se ama, oiga, no hay lugar para el chisme. Cuando se ama, no hay lugar para el descrédito ni para la difamación. Ante una situación de crisis, no anteponga sus intereses al actuar, sino los intereses de la causa del pueblo de Dios. Ame a su esposo, ame a su esposa, ame a sus hijos, hable bien de ellos, hable bien de sus amigos, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo. Ame a su iglesia y hable bien de ella y de sus líderes. Cuando actúe ante una crisis, recuerde esta interesante y oportuna enseñanza de José. Considere siempre en primer lugar los intereses de la causa de Dios. Feliz Navidad. Vamos a orar. Padre, ¿qué crisis le causó a José el nacimiento de Jesús? Tu palabra dice que quiso divorciarse de María en silencio y dejarla secretamente. Nosotros reconocemos en esta hora que el nacimiento de Jesús provoca verdaderamente una crisis en toda persona. Pero imploramos de tu ayuda y de tu guianza, Señor, para que nos ayudes a saber enfrentar correctamente las crisis de la vida cuando pasamos por ellas. Crisis por problemas de salud, crisis financieras, pero sobre todo, Señor, las crisis de relaciones interpersonales. Y pedimos que por favor tú nos ayudes a enfrentar esas crisis en una manera sabia y que te honre a ti, mostrando el amor hacia los demás. Pero elevamos también nuestra oración, Señor, porque reconocemos que implica una crisis para todo hombre o para toda mujer, para cada joven, para cada señorita, para cada niño o niña, para cada persona, porque ahora está obligada a tomar también cierta decisión. Tu palabra dice que un ángel se aproximó para decirles y expresar que lo que María estaba viviendo era con el propósito de dar a luz un hijo y de llamar a este Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Señor, este nacimiento del que hemos estado hablando fue el nacimiento mismo del Hijo de Dios. Él vino al mundo, nació del vientre virginal de una mujer judía llamada María. Pero lo cierto es de que Él nació con un propósito. El ángel dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento de este niño confronta en una crisis a cada persona. En una crisis para tomar decisiones importantes y sabias que le guiará no solamente en este mundo, en esta tierra, pero por toda la eternidad.
decisiones de consecuencias eternas. Y yo ruego, Señor, que tú guíes a cada persona de los que estamos en esta hora aquí. Amado hermano y hermana, si usted está atravesando por una crisis y reconoce que tiene necesidad de que Dios le guíe en medio de ella, yo le quiero invitar a que allí donde está, levante su mano porque quiero hacer una oración por usted. No importa de qué tipo sea la crisis que usted está pasando, que Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, Dios le bendiga, que Dios les bendiga. Todos enfrentamos situaciones, que Dios le bendiga, enfrentamos desafíos y necesitamos tomar sabias decisiones correctas. Pero quiero extender una invitación más. Si usted no ha conocido al Señor Jesucristo, si Él no ha nacido en su corazón, si usted no le conoce todavía como lo que los ángeles dijeron, que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, porque Él es el único que tiene poder para perdonar pecados. Yo no estoy preguntando cuál es su religión o a qué iglesia usted va. Hay solamente un camino para llegar al cielo y ese camino es el Señor Jesucristo. Y el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Y el Señor Jesucristo es Dios mismo. Y en esta mañana, a eso Él nació, a eso Él vino. Y si usted todavía no ha entregado su vida a Él, nació del vientre virginal de María. Vivió una vida sin pecado para luego ir a la cruz del Calvario a entregar su vida en sacrificio por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso el justo, el Señor Jesucristo, tuvo que morir por nosotros los injustos. Por eso Juan el Bautista lo pudo identificar claramente diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacerdotes tenían que presentarse vez tras vez, año tras año al altar a presentar las ofrendas de sangre y sacrificar el Cordero Pascual una vez al año por la expiación de los pecados del pueblo. Y los sacerdotes pedían también perdón por ellos mismos antes de entrar al lugar santísimo. Pero Juan el Bautista lo identificó como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo otro era solamente una figura de lo que habría de venir. Era solamente un simbolismo. A eso vino Jesús. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, descendió del cielo. Y Él está aquí en esta mañana. Está entre nosotros. Está aquí en esta mañana porque quiere darle perdón y quiere darle vida eterna. Es un momento de crisis, tal vez en su vida, si nunca se la ha entregado al Señor Jesús. Pero tiene que tomar una decisión. Y yo no quisiera que termináramos sin que usted tuviera la oportunidad de responder en un acto de fe a Dios. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que nunca le ha confiado, le ha entregado su vida al Señor Jesús y le ha recibido y aceptado como su Salvador? Yo quiero invitarle a que levante su mano ahí donde está, porque deseamos orar por usted. Él nació, pero nació con un propósito. Os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A eso vino Él. Por eso nació. A eso vino. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él está aquí en esta mañana porque ha venido a buscarle. ¿Querrá usted entregar su vida al Señor Jesucristo? Levante su mano si nunca lo ha hecho. Quisiera invitar a los hermanos que alzaron su mano, la primera invitación, para que vengan aquí al frente y vamos a orar por ustedes. Reconocemos que tenemos necesidades, que enfrentamos crisis en la vida, que necesitamos de Dios, que nos dé la sabiduría para enfrentar las crisis que vienen en la vida. Vamos a orar. Yo le invito a que se ponga de pie y venga aquí al frente. Vamos a orar. Sí, Señor Jesús, por favor. Bendice a mi hermana, tú sabes la necesidad que ella tiene.
el anhelo, el deseo, la situación que en su corazón está pasando. Bendícele, Señor del cielo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, mientras ellos están viniendo aquí al frente, porque reconocemos que te necesitamos, Señor. Acudimos a ti, Padre, acudimos a ti, Señor del cielo, porque reconocemos que no tenemos a nadie más a quien ir. Como dijera el apóstol Pedro, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. No es una iglesia, no es una denominación, es una persona. Esa persona es Jesucristo y a ti te adoramos, Señor del cielo. Gracias por haber descendido. Gracias por haber venido a nacer en un pesebre, en un lugar maloliente después de haber dejado el cielo, dejando todas tus riquezas y haciéndote pobre, Señor, para que con tu pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y aquí estamos, este grupo, Señor, de hijos tuyos, clamando en este momento para decirte, Señor del cielo, tú que conoces nuestra vida, nuestra situación, las luchas que constantemente enfrentamos, las crisis que diariamente vivimos, Señor, pedimos que por favor nos tomes de la mano y nos ayudes a salir victoriosos en ella, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a esta tu iglesia, que como un cuerpo, Señor, podamos apoyarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras. Que cada decisión que nosotros tomemos, Señor, ante una crisis, seamos sabios para actuar de acuerdo a lo que tú nos enseñas en tu palabra, y que busquemos ante todas las cosas amarte a ti y a nuestro prójimo, buscar el reino de Dios y tu justicia. Y gracias, Señor del cielo, por tu promesa que nos asegura diciendo que todo lo demás tú lo vas a traer como añadidura a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de dejar al pie de tu cruz nuestras cargas. Y en esta época de Navidad, Señor, celebramos tu nacimiento, celebramos tu advenimiento, celebramos, Señor, el que hace miles de años tú prorrumpiste en este mundo para traer la paz, la alegría, el gozo, la tranquilidad que solamente tu Espíritu Santo puede dar. Que este sobreabunde en estos días, Señor, y cada día, en el corazón de mis hermanos. Y a ti te alabamos y te bendecimos, y muchas gracias te damos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga.